Hoy quiero reflexionar sobre qué es lo que realmente quieren las plataformas de podcast de nosotros como creadores y de nosotros como oyentes. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Comienza un nuevo episodio Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Como sabéis, últimamente me gusta cerrar cada semana con un capítulo de opinión donde, me expreso un poquito más libremente y opino sobre los diferentes ámbitos que afectan al podcasting, a los podcasts, a los podcasters, a los oyentes, a las plataformas de podcast, en fin, de todo eso. Y precisamente sobre esto es lo que quiero exponer hoy. Las plataformas de podcast sabemos que son empresas. Lógicamente, el objetivo de dichas empresas es ganar dinero. ¿Cómo? Bueno, pues algunas lo hacen de una forma y otras de otra. Muchas de ellas lo que hacen es ganar dinero con los oyentes de podcast, con los suscriptores, ya que gracias a sus suscripciones, lógicamente, pues la empresa se sostiene y es capaz de pagar a podcasters, productos, campañas de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las que se centran en los oyentes de podcast, los transforman en suscriptores y gracias a ellos, pues la empresa crece. Otras, sin embargo, se nutren de los propios podcasters. No de los podcasts, ojo, sino de los podcasters. Se centran en atraer a los podcasters para que alojemos allí su contenido y nos ofrecen distintas herramientas para que nosotros, como podcasters, como personas que crean contenido, trabajemos con las herramientas que nos ofrecen y, lógicamente, paguemos por ellas. No sé, véase todos los alojamientos de podcast, plataformas que nos sirven para emitir nuestros programas en un u otro formato, para grabar, hay un montón de ejemplos, ¿no? Hay otras que se sostienen gracias a los podcasts. Una cosa es el podcaster y otra cosa es su creación, el podcast. A lo mejor lo que hacen es cobrarte por cada uno de tus podcasts, por cada una de las herramientas que utilizan tus podcasts, y no tú como podcaster, sino cada uno de tus programas. Parece mentira, pero sí, las hay que no cobran por podcaster, por cuenta, por así decirlo, sino por programa distinto. Y cada campaña que quieres hacer con tu podcast, pues tienes que pagarla de una u otra manera, y luego ya, pues la plataforma lo trata de una forma u otra y, lógicamente, lo cobra de una forma u otra. También hay algunas que lo que hacen es nutrirse de los anunciantes. Utilizan nuestros podcasts para poner anuncios, para poner campañas publicitarias y se nutren gracias a ellos. Algunas nos dan un cierto beneficio a los podcasters y otras no. Simplemente pues porque tu podcast aparezca allí, ellos ponen anuncios, la plataforma es gratuita, la aplicación es gratuita, todo gratuito, pero ellos cobran mediante anuncios. Hay veces, ya digo, que nos vemos repercutidos los podcasters y veces que no. Y luego hay otras plataformas que se nutren de todas las posibilidades. Ganan dinero con los oyentes, ganan dinero con los podcasters, ganan dinero con los podcasts, ganan dinero con los anunciantes. A lo que voy es que realmente, ¿cuántas de estas plataformas piensan en el podcasting? Hay segundos de tensión. ¿Cuántas de ellas apuestan por el podcasting y cuidan, nutren al podcasting como tal? Lógicamente, el pensamiento de la empresa, aparte de ganar dinero, es hacerlo en el menor tiempo posible y el mayor dinero posible. Y para eso, muchas veces el propio podcasting juega en su contra. El hecho de que los podcasts se distribuyan mediante un sistema libre, como es el RSS, el hecho de que los oyentes puedan llevarse sus podcasts favoritos a cualquier plataforma o a cualquier aplicación, el hecho de que los podcasters publiquen en cualquier aplicación o en cualquier plataforma, o el hecho de que las propias plataformas puedan absorber los programas mediante ese feed RSS y publicarlos porque están en abierto el 99,9% de los podcasts y lo puedan publicar en sus plataformas. Claro, aquí es donde está el dilema, ¿no? ¿Hasta dónde permitimos que lleguen nuestros podcasts? Porque nosotros, claro, lo publicamos en abierto en internet, pero hay veces que decimos, no, en esa plataforma yo no quiero estar porque gana dinero. Ya bueno, pues dile que no lo coja, pero está en su derecho de cogerlo. Otra cosa es que esté en su derecho, en tu derecho, reclamar un dinero, una parte de ese dinero, o
el reclamar que borren tu podcast de esa plataforma. Pero digamos que es totalmente legal que publiquen tu podcast en su plataforma si tú publicas el podcast en abierto para todo Internet. No para las plataformas de podcast, no para los oyentes, no, para cualquier persona. Ya digo, el 99,9% de los podcasts se publican en abierto gracias a un feed RSS. Ese feed RSS, en la gran mayoría de las veces, incluye una licencia Creative Commons por decreto casi, vamos a decir, a menos que tú te preocupes en publicar ahí, no, este podcast es está registrado a nombre de ta. Pero el 99,9% de los podcasts no se preocupan de poner ese certificado de autoridad, ese registro de propiedad. Entonces, claro, si tu podcast lo insertan en una web, otra cosa es que se lucren gracias a ello, eso ya es otro tema. Pero publicarlo, lo pueden publicar, porque tú mismo lo estás publicando en abierto. Y a lo que voy con todo esto es que muchas veces nos ponemos a pensar en las plataformas como, no, esta plataforma piensa mucho en el podcasting porque X. Esta otra no, esta otra va en contra del podcasting porque X. Esta no, esta de aquí, esta piensa mucho en los oyentes porque nos cuidan y nos miman y nos dan lo que quieren. Esta otra también nos cuida mucho porque nos ha puesto muchas facilidades y muchas herramientas. Nos ha puesto una alfombra roja para recibir allí a todos los oyentes y a todos los creadores de contenido. Y a lo mejor lo que está haciendo es poner una alfombra roja por otro lado y poner una valla al final de esa alfombra roja para que aunque entremos todos de golpe, luego no podamos salir. Y no quiero hablar hoy, no dar ni un nombre de ninguna plataforma, lo que quiero es que reflexionéis y que penséis un poquito en lo que realmente significan las empresas o las plataformas de podcast y lo que realmente quieren de cada uno de nosotros. Las plataformas no ponen las herramientas porque quieran hacernos un favor. Lo que quieren es que pasemos el mayor número de tiempo en su aplicación o en su plataforma, que utilicemos sus herramientas porque al fin y al cabo les beneficia. Que donemos o contratemos sus servicios, aunque sea para beneficiar a nuestros podcasters, pero que lo hagamos a través de ellas o a través de sus plataformas de pago, porque es lo que realmente les da dinero a ellas. Y con esto tampoco quiero demonizarlas, ojo. Lo que sí que me gustaría dejar claro es que no piensan en el podcasting, no piensan en los podcasters, no piensan en los podcasts y no piensan en los oyentes de podcast. No quieren a oyentes, no quieren a podcasters, no quieren publicidad. Lo que quieren es movimiento, quieren usuarios. Somos meros números. Y les da igual que nuestro podcast sea muy bueno, muy malo o regulinchi. Les da igual. Que tú te preocupes en publicar cada mes, cada semana o cada día de la semana a las 6 de la mañana, porque ellos lo que quieren es que vaya cuanta más gente, mejor. Y si tu podcast tiene 0 escuchas, no les importa me iba a decir una palabra que a lo mejor iba a ser más sonante, pero bueno, que no les importa nada. Entonces, lo que quieren es que tú atraigas a nuevos usuarios y oyentes. ¿Que tu podcast publica un solo episodio y atrae a millones de personas? Pues mejor que mejor. ¿Que tu podcast tiene 1000 episodios y ha atraído a 2 personas? Pues tu podcast no les importa nada. Entonces, lo que yo creo es que deberíamos preocuparnos un poquito más por nuestros podcasts, por nuestros perfiles, ya sea perfiles de redes sociales o de páginas web, por nosotros, intentar tirar siempre a nuestro lado, que aunque derivemos a los oyentes a que nos escuchen a través de una plataforma, que no se olviden de que lo importante no es la plataforma, ni siquiera el podcast, que sí, que también el podcast sí, pero lo importante aquí es el creador y lo importante aquí es el oyente, que es lo que al fin y al cabo nos mantiene a todos, a unos creando, a otros disfrutando del contenido y a las propias plataformas también les importan porque lógicamente son los que mantenemos esas plataformas. Pero bueno, todo esto parece que se nos olvida cuando pensamos que no, piensan en nosotros como creadores, en nosotros como oyentes o en nosotros como podcast o en nuestros podcasts como si fueran obras de arte sonoras. Y no, realmente no. Si nada de esto, ni los creadores, los oyentes, ni las obras les da un beneficio, a ellos les da exactamente igual. Pero bueno, hasta aquí mi reflexión de hoy. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram de este podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar allí vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta semanal
de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.